No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Empezamos a viajar a Malvinas, identificamos 123 tumbas que no estaban identificadas. Algo que los familiares estaban esperando hacía muchísimo tiempo. Venimos a las familias a confirmarles y darles certeza sobre el destino final de su familiar. ¿Le gustaría saber qué pasó con su hermano? Y sí, no sé si cayó el helicóptero o qué pasó. Era su primer hijo varón, lo adoraban tanto. Si nosotros no le habíamos hecho este traslado, no hubiéramos podido identificar estos chicos. Los cuerpos estaban enteros, estaban bien, sanos, no me podía creerle. Su mamá quiere encontrarlo. ¿Me ayudás? Los tiempos y la voluntad de la familia. Nosotros queremos nuestros muchachos en Inglaterra. Estamos un equipo enorme. Pienso que fue una injusticia por lo que pasó con el gobierno que estaba. Era todo mentira, como dice, decía que, por ejemplo, estaba ganando, que tenía todo y al contrario, se estaban muriendo hasta de frío ya, así que... Hoy ingresás y te cuesta encontrar la placa que dice soldado argentino solo conocido por Dios. El oficial inglés encargado de enterrar a los muertos argentinos en Malvinas escribió un informe que fue entregado al gobierno militar argentino y a la Cruz Roja. Durante muchos años nadie utilizó esa información. Recién en 2008, el encuentro entre ese ex oficial inglés y un veterano argentino puso en movimiento un proceso de identificación para poner un nombre a las tumbas anónimas. Buen día, amigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos. Gracias al trabajo que hizo Jeffrey, se pudo hacer esta labor maravillosa de devolverle la identidad al día de hoy a 119 compañeros. Si no hubiera sido por él, esto hubiera sido muy, muy difícil. Antes era una parte del equipo, después fue un compañero de trabajo, después pasó a ser mi amigo y hoy es parte de mi familia. Hay una dimensión mucha más amplia
que solamente el trabajo del proyecto. Hay relaciones entre nosotros que están muy importantes. Él no es ni Margaret Thatcher ni yo soy Galtieri. Somos seres humanos que tenemos los mismos pensamientos. Lo único que nos diferencia es que hablamos distinto a veces, pero muchas cosas que coincidimos. Entonces, nada, es la empatía con el otro, el amor con el otro. La Junta Militar, como órgano supremo del Estado, comunica al pueblo de la nación argentina que hoy la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, mediante la concreción exitosa de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, para el patrimonio nacional. El 2 de abril de 1982 se inició una guerra entre la Argentina y Gran Bretaña. Fue el último gesto grandilocuente de la dictadura cívico-militar que gobernó el país hasta 1983. El conflicto duró apenas 2 meses y medio, pero le costó la vida a 649 argentinos. En muchos casos las tumbas tardaron décadas para llevar un nombre. Se cumplen 40 años de Malvinas. Empecemos por qué sentís vos con esta fecha, qué te pasa con este día, con este aniversario. Son fechas que los argentinos que tenemos que hacer un gran ejercicio de la memoria. ¿Qué nos pasó? Y qué nos había pasado como jóvenes, como pibes que de repente nos vimos en un conflicto armado con una potencia militar como lo que era Gran Bretaña. Uno a los 19, 20 años no está preparado para morir. Uno está preparado para vivir. El proyecto es de vida de un pibe de 19, 20 años, no es un proyecto de muerte. Y eso fue la oferta que la dictadura militar le hizo a miles de jóvenes argentinos. Remitirnos a ese momento es también hacer tú un análisis de todo el recorrido que hicimos en estos 40 años. Todas las cosas que se han conseguido, como primer término, la recuperación de la democracia. Y segundo, entender que Malvinas también es mucho más que esa guerra, ¿no? Esa guerra dejó secuelas en la sociedad. De alguna forma, a todos nos atraviesa la cuestión Malvinas. A 40 años de Malvinas todavía hay soldados que no fueron identificados y que fueron enterrados en Darwin sin identificación como NN. ¿Cómo fue ese proceso de la identificación? Mirá, yo te puedo contar que para nosotros el proceso de identificación comienza el día que sepultamos a nuestros compañeros en los campos de batalla. Muchos de los compañeros que conforman el Cecín La Plata, que fueron tomados prisioneros en el monte London, por ejemplo, tuvieron que sepultar a nuestros propios compañeros. Y esas imágenes imborrables de ese momento tan particular que les tocó vivir, siempre quedaron grabadas después, durante muchos años, en qué había pasado con cada uno de ellos. Ya en el año 87, 88, habíamos tomado contacto con el incipiente grupo del EAF, el equipo argentino de antropología forense. Y ellos nos hacen una devolución en un informe que sí que era posible en un futuro hacer esa cuestión. Cuando volvimos a Malvinas y empezamos a recorrer ese cementerio, y no veíamos muchos de los nombres de nuestros compañeros. Imagínate que, para darte un ejemplo, el Regimiento 7, donde hicimos el servicio militar, es la unidad que más caídos tiene en Malvinas, 36 muertos. Y solamente 6 estaban identificados. Y es así que iniciamos un largo recorrido vinculándolos también con las familias que volvían a Malvinas y no encontraban el nombre de su ser querido. Y eso produce algo natural en lo que es hasta antropológicamente en el ser humano, que es tratar de cerrar el duelo, o sea, hacer el duelo, saber cuál fue el destino final de tu ser querido. Muchos de nuestros familiares quedaron durante años esperando que ese hijo, ese nieto, ese esposo, ese hermano vuelva.
frente a un aniversario, 40 años de la Guerra de Malvinas. A vos te tocó cubrir en ese momento. ¿Qué recuerdos y qué te pasa con esta fecha en particular? Yo tenía 23 años durante la guerra. Por lo tanto, me tocó desde muchos lugares. Primero porque estaba en el hotel donde salían los pilotos al combate, donde cuando empezó a transcurrir la guerra, empezaste a darte cuenta que la persona que había comido con vos la noche anterior no volvía. ¿Puedes contarnos cómo fue tu rol en el proceso de identificación de los soldados que todavía no habían sido identificados? Un día conocí a un veterano que lo había conocido en 1982, lo volví a encontrar y me dice, ¿tenés un segundo? Y abrió un gran plano del cementerio de Darwin con algunas cruces marcadas en amarillo y me marca una central que estaba en naranja y me dice, yo sé quién es este soldado porque hay un informe que tiene su número de documento pero no está identificado. Todos ellos no están identificados. Su mamá quiere encontrarlo. ¿Me ayudás? Sobre Malvinas no había casi listas, no había listas de deudos. Teníamos que ir a preguntar con el miedo de generar una esperanza falsa. Y lo que me encontré es que todo el mundo nos creyó y que todos decían, lo quiero encontrar. Tenía un nombre, lo bauticé y murió y está sin nombre. ¿Cuál fue el rol que cumplió el Estado en este proceso de identificación? Hubo dos etapas. Una etapa de no es momento, a quién le importa, no entendemos qué quieren hacer. Y una segunda etapa de se hace. La segunda etapa, la puerta, que digamos, quien tenía la llave fue Roger Waters. Era el día de mi cumpleaños, estaba comiendo con una mamá de Malvinas y yo estaba como, ¿qué podemos hacer para que nos hagan caso, para que nos escuchen? Estas mamás quieren eso. Y yo empecé a googlear y veo que venía Roger Waters. Esta es la persona que yo tengo que conectar. Y lo dije en voz alta con mis amigos ahí sentados. Y este amigo mío, Gonzalo Janín, me dijo, yo tengo el mail de Roger Waters. Y fue una casualidad porque si él no pasaba esa noche, yo nunca hubiese llegado a Roger Waters. Y le escribí. Y yo le pedí que simplemente fuera la voz de las madres. Y él empezó a ofrecer cosas. Entonces me dijo, voy a la Argentina, voy a ir a ver a la presidenta, Cristina Kirchner, decime qué querés que le diga. Y yo tímidamente le mandé 5 puntos que necesitaba que le dijera. Después pasó que tuvo esa reunión y al otro día me llamó Oscar Parrilli. Y me dijo, ¿puede venir el 13 de marzo de 2012? A verme a la Casa de Gobierno. Le dije, voy el día que sea, a la hora que quiera. Y ahí fui. Y estaban él y Julio Lac, que era el ministro de Justicia. Y yo fui con el informe de Jeffrey Cardoso, otra figura clave en la identificación, porque fue el coronel inglés que cuando llegó a las islas el 14 de junio de 1982, le tocó la tremenda y difícil tarea de recoger los cuerpos de los soldados argentinos de los campos de batalla para darles una honorífica sepultura. Y ese informe yo se lo di al gobierno argentino, una fotocopia, y me dijeron, bueno, si usted de acá al 27 de marzo trae más firmas, consentimiento de las madres, con una carta dirigida a la presidenta, vamos a pensar qué hacer. Y fuimos. Y trajimos 37 firmas, y a partir de ahí empezamos a tener reuniones en el Ministerio de Justicia, y bueno, empezó como un trabajo del Estado, y Cristina Kirchner lo anunció el 2 de abril de 2012. La línea del tiempo. Toda la historia es un círculo y volvemos siempre a algo que se ha pasado antes, me parece. 1950. Yo nací en 50. ¿Y tú? Te falta un número más, 61. Lo que se pasa entre mi nacimiento y el tuyo. La primera expedición, Tratado Antártico, la resolución, yo tenía 12 años.
acá, entre acá y acá, que empezaba a hacer el servicio militar. ¿Y no antes? Antes sí, pero a mí me tocó en esa época. Sí, sí, claro. Esta fecha fue difícil. Esta fecha... ¿El 1 de mayo? Sí. Es donde nosotros tomamos conciencia de lo que realmente era. No iba a pasar nada. Sí, sí, pero fue el primer bombardeo, el primer... Sí, claro, claro. Entonces, esta fecha nos marcó, no era una joda. El peor día de todos, más allá de algunos en particular, el mío fue este. El 14. El 14, con la última bomba que cae donde mueren dos compañeros míos en Puerto Argentino. Sí. Bueno, el acuerdo, fue... el acuerdo que se firmó, y ya teníamos las muestras tomadas, todo lo que se arma para poder hacer la identificación. Y aquí, a fines de 2016, la Cruz Roja me han pedido de ayudar. Y empezamos las exhumaciones en junio de 17. Claro, con la idea. Este equipo, el equipo argentino de antropología forense, es el mejor equipo del mundo. Y todo esto que fueron a las islas, aparte de Luis von der Wide, fueron forenses ingleses, españoles, mexicanos. Es como tener la selección. Jeffrey estuvo de Messi, Maradona, Pelé, los mejores del mundo estaban acá. Martín, estamos en La Leonesa. ¿Qué vinieron a hacer acá? Vinimos en representación del Estado Nacional a entregarle a 2 familias de héroes argentinos que descansan en el cementerio de Darwin el informe final que confirma la identificación tanto de los héroes Juan Carlos Trepo como Marciano Verón, que están identificados fruto del trabajo que se viene desarrollando en el Plan Proyecto Humanitario que fue lanzado en el año 2012 y que finaliza, si se quiere, se corona con el momento en que se le entrega a las familias que solicitaron la identificación el informe final que confirma con una certeza del 99,9% que los restos de su familiar están descansando en el cementerio de Darwin. Virginia, ¿cuál es el rol que tiene el equipo argentino de antropología forense en este plan proyecto humanitario? Somos parte de la primera etapa, que fue la etapa de entrevistas, de búsqueda de familiares, entrevistas, toma de muestra. También fue parte de la misión forense que se realizó en las islas, el trabajo de procesamiento y análisis de laboratorio, ¿sí?, de los restos y de las muestras de los familiares, y también fue parte del momento de la entrega de los resultados a las familias. En el momento que deciden dar la muestra, tomamos una gotita de sangre, de ADN, y ahí nos comprometemos a llevarles a ellos el resultado, que puede ser la identificación, puede ser la exclusión, que es una certeza de que no está, o hay casos que faltan, pocos casos que han faltado elementos, y ahí buscamos más familiares, más familia para ampliar la muestra. Para mí la cuestión absolutamente central de este trabajo es seguir los tiempos y la lógica del duelo. Aporta justamente eso, aporta una certeza, ya sea que esté identificado o que no esté en Darwin. ¿Sí? Eso es una certeza que nosotros tenemos la posibilidad de otorgar, y a partir de allí se actualiza y eso permite el despliegue de un trabajo de duelo. Tengamos en cuenta que ya el contactar a la familia después de tantos años, ya eso es una situación que genera un efecto que hay que soportar. Y en algunas familias hay resistencia, porque en ese proceso hubo quienes se negaban o decidían no dar esa muestra de ADN, esa gotita de sangre. ¿Por qué se da eso? Múltiples causas. A veces uno se olvida que en la guerra pasan situaciones que en tiempos de paz no podemos imaginar. Entonces, los que llegan traen versiones, que explotó una bomba, que cayó en el mar, y la familia se queda con la información que en general los compañeros y amigos dieron. Esa es una posibilidad. Después han habido enormes resistencias por la falta de información respecto a los alcances y límites del trabajo nuestro. En la medida en que empezamos a avanzar, a ganarnos la confianza de las familias y han visto cómo el trabajo se fue desplegando, la verdad que al día de hoy nos hemos
ganado la confianza de todo el universo Malvinas. Las reacciones de la familia ante el pedido de muestras para la identificación fueron diversas. Hubo quienes aportaron muestras sin dudar, pero también quienes se negaron al principio por temor o desconocimiento. Pero en cada caso, cuando se logró una identificación positiva, la angustia guardada dio paso a nuevas emociones. ¿Quién era Marcelo? Marcelo era un chico, podías como madre que yo digo eso, ¿no? Pero un chico muy, muy especial, muy estudioso, muy decidido, porque ya había terminado la secundaria y sabiendo que le venía ya al servicio militar, quería seguir ciencias económicas. ¿Y qué supieron sobre cómo fue la muerte de Dani? Le habían dado esa noche, la noche de repliegue, ya estaban todos los ingleses estaban tomando Monteloto y ya lo tenían tomado. Entonces él, como vio que tenía en la retaguardia de él, había soldados, amigos de camaradas de él, había una retaguardia, fue a avisarles que le dieron orden de repliegue. Y él, en vez de replegarse, primero va a avisar. Y cuando quiere reincorporarse, una ráfaga de ametralladora le atraviesa el cuerpo. ¿Y cómo fue el reconocimiento de la identidad de Daniel? Solo fue, nos reunimos la comisión de familiares en la calle Montevideo al 600, capital. Y entre los padres y madres que vivían, ya quedamos pocos y ninguno casi quedó de ellos. Bueno, y charlando que ninguno queríamos, porque ya decíamos que los cuerpos de nuestros hijos estaban descansando en paz, habían pasado 36 años, y que esto y que el otro queríamos que remueva la tierra y que ellos están con Dios. Y todos teníamos esa teoría, ¿no? Equivocadas al fin, después reconocimos equivocadas. Bueno, tanto existió la Cruz Roja, tanto sea los brasileños, suizos, franceses. Venían todos los jueves a la comisión. Nosotros éramos muy amigos y seguimos siendo muy amigos del que fue el escribano mayor de la Casa de Gobierno, Natalio Chegaray, que él era el encargado de todo eso. Él manejaba todo. Y nos decía, Coco, hágalo, que no estaba algún Natalio, ¿sabes lo que pasa? Ya están descansando en paz. ¿Qué sabía yo después de tantos años cómo iban a estar los cuerpos y todo? Dice, pero va a haber gente, ¿cómo se le llaman? Los forenses. Los forenses, todo, van a saber hacer las cosas y todo. Bueno, así que accedimos, sí. ¿Cómo fue que le contaron después, que le transmitieron que habían logrado identificar a Dani en el lugar en donde estaba enterrado? ¿Y qué decisión tomaron ustedes después de saber esto? Mirá, yo hablé más que nada con Julio Caos y con Cardoso. Con Jeffrey Cardoso. Y me está diciendo que se había hecho el trabajo, una prolijidad tremenda. Y bueno, que los cuerpos estaban enteros, estaban bien, sanos. No podía creerle. Digo, sí, créeme, dice, el idioma del medio, un inglés mezclado con el español. Claro, porque él dice el día que los encontró, ahí viene para que se mantenga el cuerpo, el día que los encontró, en el año 82, 83 habrá empezado. Enero del 83. Enero del 83. Dice que los hizo todo como una cosa que usó cosas especiales para mantenerlo. Entonces eso lo pudo mantener hasta el día que cuando él abrió, dice que estaban intactos como él lo había puesto. Que tuvo mucha consideración porque él era tanta la desesperación que tenía por hacer ese trabajo. Y después con todos los forenses, con todos los estudios, se llevaban un buen cuerpo de forenses. ¿Cómo fue ese viaje? Porque es muy distinto. Muy emotivo. Te digo, algo de alegría tuvo también. Alegría, ¿por qué? Por saber que estaba ahí, a medio metro nuestro, estaba el cuerpo de mi hijo. ¿No es cierto? Y mi esposa le entró a contar todo lo que se pasaron estos 36 años, lo que habíamos pasado, cómo estaba su club favorito, que era Banfield. De las chicas. Le hablamos de las hermanas, de todo. Una conversación parecería
de padre a hijo, como si tuviésemos que estaba escuchándonos, ¿no? Es muy duro, la verdad. Sí, teníamos el cuerpo de él debajo nuestro, sí. Y que me había dicho que Cardoso, dice, mira, está enterito el cuerpo de tu hijo, como el de todos, ¿Y qué sintieron respecto del resto de los familiares? Porque ustedes fueron en un grupo, me imagino, de familiares, donde ya estaban el primer viaje. El primer viaje. ¿Cómo fue esa relación con el resto de los padres? Y cada uno estaba en su dolor y con el mismo sentir, acompañándonos, abrazándonos, consolándonos entre nosotros. Y ya habíamos, después de tantos años, viste que los duelos se van elaborando. No es que se van achicando, los recuerdos están, pero los duelos se achican un poco y ya uno va tomando conciencia de lo que le pasó en la vida. Ahora estamos diciendo que entonces estábamos con un espíritu más alegre, si se quiere, sí, de saber que estaba la tumba de él localizada. ¿Vivió en algún momento, Jeffrey, en Malvinas, usted? ¿Estuvo en algún momento viviendo o no? No, solamente... No. Somos como un soldado. Como trabajador. Sí. Acá está. Sí, qué bien. Acá está Fitzroy, que es la bahía Fitzroy. Sí. Bluff Cove. Acá está Puerto Argentino o la bahía. Bien. Los lugares en los que hubo mayores cantidades de batallas son en todo este cordón, en donde está el Monte Kent, el Templeton. Sí, más aquí. Más aquí, el Harry. Sí. Aquí no muchos metros, pero aquí. Todo esa cantidad de muertos que hubo durante las batallas, que se sepultaban en tumbas de guerra, así se llamaban. Sí. ¿Cómo fue el recorrido que usted hizo en estos lugares que fueron los de mayor densidad de muertos? Sí, había también el cementerio de Puerto Argentino, en Stanley. Y ahí estaban enterrados los hombres que cayeron, los argentinos que cayeron antes de que los ingleses vinieron. Ellos murieron por bombas y todo, ¿sí? Había quizás 40 en este lugar. Los otros eran enterados por ustedes, pero temporariamente, no eran muy profundo. Como mucha piedra arriba. No estaban en bolsos, sí, ponchos quizás. Y hay personas que no están tan contentos que nosotros han cambiado estas tumbas para trasladar los chicos argentinos, los soldados, hasta Darwin. Si nosotros no le habíamos hecho este traslado y que estas tumbas temporarias hubieran quedado sin tocar hasta ahora, no hubiéramos podido identificar estos chicos. La Cruz Roja Internacional y el equipo argentino de antropología forense trabajaron en conjunto en el plan Proyecto Humanitario, con identificación positiva en 119 casos. En la ciudad de Saladas, en la provincia de Corrientes. Se dice de esta ciudad que es la cuna de los héroes porque aquí nació el sargento Cabral, que dio su vida para salvar a San Martín. Pero también es el lugar de nacimiento de Marciano Verón. Vinimos hasta aquí a contar su historia. Contanos, Jesús, ¿quién era tu hermano? Nosotros nos criamos acá en el campo, así que no, sin luz, sin nada, como dice, sin cocina, sin heladera, sin televisión, todo. Y bueno, él hizo el servicio militar y de ahí se enganchó a Gendarmería. ¿Y a dónde lo asignaron? Porque no estaba acá cerca. Se fue a Curuzú. Primero.
Sí, ahí. Y de ahí se fue a Córdoba. Y bueno, después se fue para Bariloche, donde que el último estaba. Él no estaba para ir a Malvinas, él pidió para ir a Malvinas porque se fue los compañeros nada más. Yo no sabía que mi hermano estuvo en la guerra. Nosotros la noticia tuvimos cuando ya nos avisaron que le derribaron el helicóptero de él. Nosotros tuvimos noticia que le derribaron y cayó en el río y que no se encontró nada, ni un cuerpo ni la parte del helicóptero. Hasta 2017-2018 ustedes no continuaron la búsqueda porque creían que Marciano estaba en el mar. ¿Cómo fue ese primer contacto? ¿Se acuerdan quién vino a golpearles la puerta y consultar si estaban dispuestos a hacer el ADN? Y fue gente de Buenos Aires que llamó. Y después siguió, siempre nos decía que seguían buscando, que seguían yendo y así hasta que apareció un señor y dijo que había enterrado unos cuerpos en una fosa. Y bueno, y el año pasado dijo que había eso, que había para reconocer esos cuerpos y sí, dio positivo. Yo, antes de morirme, yo quiero saber si es posible. Cuando se digan, le digo, yo ojalá que sea, le digo, porque que Dios le ilumine y que sea, para por lo menos yo saber, ya le digo, quizás ya más por mi hijo ya. ¿Y vos qué pensás de la guerra de Malvinas? Ayudó mucho el pueblo, y lo que pasa es que nos ayudó fue el que está con ellos, los jefes, vamos a decir. Todo eso no le llegó. No le llegó, nada. Ellos hablaban que sí, que estaban bien, que no. Ya le digo, y ya nosotros ya estábamos ya, por lo que dijeron, ya los otros ya estaban ya jodidos, ya como dice, ya no tenían nada. ¿Ya? ¿Galtieri era? Sí. Y bueno, yo ese de verdad que una bronca le tengo porque él como jefe dice que a veces le hacía alto el juego que ellos no podían tirar, ¿viste? O sea que como dicen, le mataban, si le tenía que matar, le mataban sin poder tirar ellos. Los mandaron a morir. Sí, le mandaron, eso es lo que quiero decir. ¿Qué siente usted cuando ve que hay una plaza con el nombre de su hermano, que hay un recordatorio acá en el museo? Para mí, yo soy feliz que haya así un recuerdo de mi hermano así en la plaza, eso, en el museo, eso, porque como que se acuerdan de él. Aquí había un crash de un Learjet con 5 personas, 2 tripulantes y 3, me parece, oficiales bastante superiores. Y fue derribado por un misil, un cohete de un barco inglés. Y cuando empezábamos la segunda fase, o sea, los soldados en esta isla, y yo he caminado por todo el área del crash y he visto un miembro de un cuerpo, sí. Entonces la decisión era hacer algo para enterrarlos aquí o traerlos a Darwin. Yo no sé hasta este día por qué le han enterrado aquí. Y la idea del proyecto ahora es traerlos hacia aquí, exhumarlos y traerlos a... Yo no sé, seguramente es ver quién es. Primero ver. Sí. Okay. Y bueno, y la decisión de las familias de hacer es su decisión, ¿sí? Pero es buena noticia que vamos a quizás identificar los más o menos los últimos, 5. ¿sí? Claro. Son 5. Teóricamente sí, en el avión había 5 personas. El primer destino fue Saladas, en la provincia de Corrientes. Ahora vamos camino a La Leonesa, en Chaco. Ahí vamos a visitar a la familia de Juan Carlos Trepo, también acompañando el proceso de identificación que lleva adelante el Estado Nacional. ¿Cómo fue que él se propuso para ir a Malvinas? Él estaba prestando servicio en el Escuadrón 31 en Las Lajas. Piden voluntario para ir a Malvinas. Que la situación era difícil y que necesitaban voluntario y si no había voluntario iban a hacer voluntariado. Y como si nada, levantó la mano mi hermana pidiendo ser voluntario
y le dice, yo quiero ir. Y entonces le dice, ¿usted por qué quiere ir? Porque yo soy soltero, soy de una familia numerosa, somos 10 hermanos y estoy preparado para ir. ¿Qué pasó, Walter, con el helicóptero en el que viajaba tu hermano? Ellos, como iban preparados para hacer una emboscada, tenían que pasar sobre la barrera del enemigo y llevaban mucho explosivo y muchas municiones en el helicóptero. Cuando el helicóptero recibe ese impacto en el rotor de la cola del helicóptero, empieza a perder la estabilidad. El capitán Obregón, que era el piloto del helicóptero del ejército argentino, lo trata de estabilizar al helicóptero, pero cae, y cuando cae se pone de costado el helicóptero. Estaba el explosivo suelto y el helicóptero prendido dando fuego. Y cuando llega un momento la temperatura que ellos dicen, no, corramos porque esto explota. Y fue así, cuando lograron tomar una distancia, el helicóptero explotó. Y quedó envuelta en fuego y humo, y por eso es que ellos siempre nos confirmaban que era imposible que alguien pueda sobrevivir a eso. Recuerdo que yo jugaba en el patio cuando veo llegar el jeep de la gendarmería y veo que baja un señor, baja otro señor y el cura del pueblo. Y en eso yo le llamo a mi mamá, y cuando mi mamá ve eso, que era el jefe de escuadrón, el cura y otro gendarme más, escucho que solo empieza a gritar. Mi hermana, que está acá al lado mío, vivía en la casa de al lado, y solo escuchaba que decía, Norma, tu hermano. Y se acerca el padre Pablo, que era en ese entonces el cura del pueblo, y le dice lo que nosotros no queríamos saber, que mi hermano fue a Malvinas y cayó en combate. Solo le abrazaba a mi mamá y le decía, no puede ser. Sí, que no hay otra cosa que contarle, la verdad. Y nos abrazaba tanto el padre, el cura, como el comandante de Gendarmería que había ido. Y nos decía, su hermano tuvo un accidente en el helicóptero. ¿Cómo puede ser? Mi mamá se agarraba a una planta y no sabía, se parecía que se iba a morir, pobre mi mamá. Era su primer hijo varón, lo adoraban tanto y todo. Recorrimos Campo de Mayo, por todos lados con mi hermana Irene y Ana María, y nunca lo encontramos. Siempre tenemos la esperanza de encontrarlo. Mi mamá decía, tráigame un pedacito de mi hijo. Lo veíamos tan grande, tan señor ya, y ni pensaba que era un pibe todavía, 24, 25 años. Claro, si él desde los 15 ya andaba de ayudante, camionero, ya manejaba, ya andaba en los camiones. Por eso de chico nosotros lo veíamos muy adulto, muy grande ya. A pesar de ser muchos, que por ahí dicen, no son muchos. Vi en mi papá, en mi mamá la depresión, que lo arrastró mal a los dos. Y mi mamá, tantas veces, eso sí, como dice ella, yo vivía en el regazo de mi mamá, esa mirada lejos, y muchas veces decía, mamá, ¿qué te pasa? No me quería contar, y después al final me decía, pero a mi hijo siempre miro para afuera porque espero que en algún momento él venga. Y a la noche Siempre esa mirada de mi mamá, esperando a mi hermano. a la noche la encontramos siempre al pie de la cama rezando por él, para que viniera su hijo todas las noches. Fue una bomba que cayó en la casa que quedó hasta hoy. Eso nunca a pesar que somos orgullosos de él, estamos orgullosos de él, porque hay que tener valor, hay que tener decisión y lo voluntario no cualquiera lo hace. Realmente eso
Nos da mucho orgullo. A menudo he oído que los chicos argentinos tenían, 18, 19 años, de la clase de Colimba de 62, 63. Bueno, muy joven, pero soldados son siempre jóvenes. Sí, pero algunos estaban haciendo la carrera y tenían apenas 16 años, cumpliendo 17 y los llevaron. Sí. Misma cosa con nosotros. Los de nuestro lado tenían 17, 18 años, 19, muchísimos. Jeffrey, ¿qué pasaba con los soldados británicos que cayeron en batalla? Sí. ¿Dónde los llevaron? ¿Usted sabe? Pues, sí, inmediatamente como los suyos fueron enterrados donde cayeron y luego hemos hecho la misma cosa que yo he hecho para mi equipo, para los argentinos. Los hemos todos reunidos cerca de Till Inlet. La BBC era con sus cámaras. Cuando las familias han visto esta fosa con bolsillos, con agua, ellos han dicho, no, este es horrible. Nosotros queremos nuestros muchachos en Inglaterra. Este fue la importancia de esta imagen. Hay imágenes que la prensa toma que son absolutamente decisivas. La tradición antes era enterrar el lugar donde murió el soldado. Este fue la primera vez en nuestra historia donde el gobierno dio permiso para volver, sí. ¿Cuántos soldados argentinos se lograron identificar aquí en Darwin después del trabajo de usted y del EAF? 119. ¿Por qué tiene orgullo de eso, Jeffrey? Porque son en mi corazón. Sí. Y es un milagro que aquí es el hombre. Es un milagro porque esto no se creía que se podía hacer. Es un milagro porque no hablo inglés. Es un milagro porque viajé a intentar buscar respuestas. Es un milagro que en el camino se cruzara Jeffrey. Previamente viajé el 2 de abril del 2008 y en ese viaje del 2008 encontramos más de 122 placas que decían la leyenda del soldado argentino solo conocidos por Dios y nos propusimos ver de qué manera le podíamos devolver la identidad, porque mi vieja me dijo que no hubiera estado un minuto de su vida sin buscarme. Y así fue que armamos este proyecto, hasta que un día uno de los traductores es Jeffrey, y entre cerveza y cerveza nos cuenta quién era, qué es lo que había hecho, la misión que tenía, y quedamos atónitos con eso. Empezamos a hablar de este proceso con el IAF, con la Cruz Roja Internacional, si era posible, y era posible. Cuando fuimos a buscar a cada uno de los familiares, abrimos, como bien decías vos recién, un momento muy doloroso, reflotar una historia que cada familia la fue llevando como pudo, hizo el duelo que pudo. Pero a partir de ese momento nació en nosotros una obligación que era esta, que era llegar a darles una respuesta, una certeza. Este es el informe oficial que les va a quedar a ustedes, donde consta toda la tarea que se llevó adelante a partir de que ustedes decidieron donar la muestra de sangre que permitió la identificación y el resultado positivo. Y la idea principal de este encuentro es que usted pueda nuevamente, superando las dificultades, usted y el resto de la familia, obviamente, preguntar lo que quieran,
conocer lo que quieran. Las imágenes que se ven acá es lo que encontraron de mi hermano. Exactamente, sí. Todo lo que tiene que ver con fotos es todo el material que nosotros pudimos encontrar en esa sepultura, ¿sí? Como teníamos la certeza de que había explotado el helicóptero, pensamos que jamás íbamos a tener nada, porque si todo eso voló y era ceniza, ¿qué podíamos esperar? Se imagina que todo lo que yo me enteré en Buenos Aires era como que, para mí, por eso ya le digo que cayó en el agua. Y es como dice, ¿a dónde va a encontrar en el agua? Y si no eran ustedes, por lo menos me iba a morir yo que cayó en el agua. Así que. Cada vez que anunciaban que habían reconocido un soldado, como que todos estábamos a la expectativa a ver qué noticia íbamos a tener. El pueblo acá pedía por él, los más viejos, los Claro, es lo importante que se conozca. Es como dice, acá que todo como dice. Acá como dice, ahí está como dice Cabral y él es el que está ahora. Sí, como dice, todos piden eso. Ese señor Cardoso de las fuerzas inglesas hizo un trabajo excelente, que él se ocupó de que cada cuerpo estuviera identificado en su lugar, en cómo sea lo mejor humanitario. Yo lo conocí al oficial inglés en un acto en Buenos Aires. Y él me contó eso, que él a los gendarmes del Puma lo había puesto en una bolsa y que lo íbamos a encontrar. Exactamente. Y yo le miré nomás porque era un chiquitito así, y yo le miré nomás y dije yo... Me dijo, por decirme algo, nomás dije yo pensé, ¿no? Y encima un inglés, bueno, le miré nomás y dije, bueno... Era todo tal cual. Y ahora al escucharlo a ustedes, lo que el señor me dijo en su momento era cierto. Nunca quise ir a Malvinas. Cuando nos convocaban para ir, yo dije no, porque para mí mi hermano todavía no está fallecido, porque yo no tengo una tumba, no había un lugar de él. Entonces yo no era lo que yo pretendía. Hoy en día, si llegara a existir la posibilidad de ir, sí me voy a ir, porque ya voy a tener un lugar donde poder llevar unas flores, donde poder llevar un rosario. Estamos con las dificultades de la pandemia, las islas en este momento están cerradas, pero así como se hizo con el primer proyecto humanitario, que todos los familiares pudieron ir a visitar el cementerio Darwin, a poner las nuevas placas con los nombres y la identificación de cada uno, sepan que nosotros, en cuanto la situación sanitaria lo permita, desde el Estado argentino vamos a organizar un viaje, los vamos a invitar, los que quieran ir van a poder ir, así van a poder también verificar y estar, bueno, frente a esta nueva situación en la que Marciano está identificado en una sepultura individual, separada y correctamente identificada, que eso lo van a poder ver en el informe. Para nosotros vale mucho. Estoy re agradecido, ya le digo, a los que hicieron, los que procuraron, los que anduvieron. De mi parte estoy re lleno, como dice, del corazón, así que... Hasta el día que Mariano nos dio la noticia, para nosotros nuestro hermano estaba vivo porque nunca supimos de él. Y hoy tenemos la certeza, gracias al trabajo de ustedes, así que haremos nuestro duelo y si Dios quiere, a lo mejor algún día podremos ir a Malvinas y rendirle su homenaje que nunca lo pudimos hacer, ¿no? Y bueno, de esa manera poder cerrar un capítulo doloroso, triste, pero la realidad. La magia del cementerio arranca desde adelante, pero empieza acá. Cuando empezás a transitar todo este camino de piedra. Y cuando llegás acá, que estas son las puertas mágicas, porque una vez que se abren esas tranqueras, es una puerta que te da una tranquilidad y una paz, ahí donde podés empezar a recorrer y a buscar a cada uno de tus compañeros, que definitivamente son todos. Cuando vos los recorrías, eran soldado argentino, soldado argentino, soldado argentino, soldado argentino, soldado argentino. Hoy, gracias al trabajo
de Jeffrey, fundamentalmente, ingresás y te cuesta encontrar la placa que dice soldado argentino solo conocido por Dios. Hoy solamente hay 7 de esas placas y te cuesta encontrarla. Esos 7 compañeros, hasta el último día de nuestras vidas, los vamos a seguir buscando, sobre todo a la familia. En el proceso de identificación me imagino que no fue lineal ese camino, sino que hubo resistencias, la posibilidad de sanar heridas, pero también de reabrir algunas que quizás ya habían cicatrizado. ¿Cómo fue ese camino de contactar a familiares? Me tengo que remitir a explicarte algunas cuestiones. Volvemos otra vez al regreso de Malvinas y cómo la dictadura armó todo un aparato burocrático estatal de inteligencia y de contrainteligencia que lo dejaron plasmado por escrito, de cómo contar la guerra, qué hacer con los soldados y qué hacer con los familiares de los caídos. Entonces, nos tuvimos que enfrentar a una estructura que habían dejado, como, por ejemplo, te puedo decir, está escrito en esos archivos de inteligencia que lo peor que le podía pasar a las Fuerzas Armadas es que los familiares de los caídos se vincularan con los organismos de derechos humanos. Entonces, primero, explicar que era un proceso posible, y nos enfrentamos a esos dispositivos de organizaciones que quedaron armadas, donde se les negaba el proceso de identidad, sobre que se les decía que esto era imposible, que iba a ser un festival de hueso, pero siempre con ese respeto, digamos, tratando de explicar cuál iban a ser los procedimientos y todas tratar de desandar esa estructura, insisto, que había dejado la dictadura. La verdad que tuvimos muchos acogimientos y por primera vez muchos familiares nos empezaron a contar de lo que eran esos viajes organizados a Malvinas y donde les decían que bueno, que si no encontraban a su familiar querido, que elijan cualquier cruz. Algo que, insisto, es una aberración, algo que choca con la naturalidad del ser humano, sea la cultura, la religión que tengas, de saber a dónde está tu hijo, a dónde está tu hermano, tu padre, tu esposo. Eso también tuvieron que transitar los familiares. Y para nosotros, los últimos olvidados de esta historia fueron y siguen siendo en muchos casos los familiares de nuestros compañeros caídos. Durante muchos años, muchos familiares pensaban que estaban prisioneros, que estaban deambulando, o que estaban en un neuropsiquiátrico o que estaban en la isla Ascensión. Esa es lamentablemente la historia que vivieron los familiares. Lo que sí sucedió es que hoy podemos decir que esa gran mayoría de familiares que no sabían cuál había sido su destino final de sus ser queridos, hoy tienen su nombre y su apellido. Creo que faltan alrededor de 5 o 7 casos. Cualquiera que tenga la oportunidad de volver a Malvinas va a encontrar y rendir un homenaje merecido aquel que perdió la vida nada más y nada menos que, en este caso, defendiendo la soberanía. El gendarme Trepo cayó en la zona donde combatió el regimiento, este regimiento, el regimiento de infantería. Algunos de estos soldados somos testigos del abatimiento del helicóptero en el que iba el gendarme Trepo. Así que coincide de que nosotros hayamos organizado este encuentro de camaradería. A 40 años de esta gesta nos hemos unido para compartir un asado, un encuentro, de hablar, de comentarnos nuestra historia, nuestra vivencia, nuestras alegrías, nuestros llantos, nuestra historia, pasar un momento juntos entre hermanos. Y bueno, más grato es todavía que podamos rendirle honor, porque nosotros estamos haciéndolo esto no solamente por lo que estamos vivos,
sino por aquellos únicos héroes que son los que murieron en Malvinas. Por ellos estamos haciendo para tratar de que eso no pase al olvido y que todos los que estamos acá honramos a nuestros caídos. Así que una coincidencia y feliz por esta coincidencia. El trabajo, gracias a Dios, que están haciendo estas personas, porque para nosotros muy importante que ya no diga más en la tumba soldado solo conocido por Dios. Este es un regalo enorme, una satisfacción que llena el corazón y la alegría de nosotros, la familia veterana de guerra. La guerra terminó hace ya 40 años, pero las heridas que dejó siguen cicatrizando. Malvinas no es solo un momento de la historia nacional, es también el presente de muchas historias familiares. Tenemos humedad dentro de la casa, hasta en las habitaciones de las nenas. Cuando llueve no tenemos gas, ese es el otro tema. El techo se está levantando todo completo. Con un viento más se vuela todos los dos techos de las dos casas. El boom de Vaca Muerta del que tanto se habla es para nosotros un problema que se viene dando día a día. Nosotros recibimos por coparticipación un 0,8%, de lo cual obviamente no es representativo para el crecimiento que hemos tenido en estos últimos años en Aniene. Y se empezó a transformar en una cultura también de lo que es la sociedad petrolera. De muchas familias que vienen en búsqueda del oro negro, como le llaman, que es todo lo que es la actividad no convencional, de la promesa de grandes sueldos, ¿no? Y muchas veces esas familias llegan a la localidad, se encuentran con una realidad muy distinta, muy ambigua. La paga es poca y es en negro. Todo el mundo dice que Añelo es la fuente de trabajo, todo el mundo va a encontrar trabajo y cuando llegas acá es medio complicado por ahí. Y tenemos un hospital que no tiene pediatría, que sí tiene un pediatra que viene una vez por semana o cada 15 días a través. ¿Una vez por semana viene el pediatra acá? Lo difícil es traerlos hoy, que la infraestructura no es acorde a lo que debería ser. Yo digo, yo me voy a morir, voy a ver mi pueblo así como está. Y eso yo no quisiera que mi pueblo así porque tengo hijos, nietos. Quiero lo mejor para mis nietos. Pero ya está. Esto no lo compone nadie. A mí, yo me crié acá en San Bonito y jamás tembló. No era algo común. No. Y acá hay muchos que tapan, que no, son los petroleros. Cada pozo que fracturan salen volúmenes récord de gas o de petróleo. ¿Para qué lo queremos? ¿Para quiénes?